Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos abiertos, pasaporte a una nueva vida. Aquí estamos a través de www.cielosabiertosturradio.com, pasaporte a una nueva vida. Cielos abiertos con estos especiales de Hablemos de la Biblia. Nuestro tema central durante este tiempo es la escatología. Y sobre este punto en particular hay que desarrollar varios lineamientos. Por ello, por supuesto, estamos desarrollando poco a poco para ir avanzando en lo que es la amplitud de este maravilloso tema, como es la escatología. Y como siempre, tenemos nuestro invitado Arlington Baca, quien vamos a saludar, pero que también una vez más nos recuerde, pues precisamente quién es Arlington. Así que bienvenido una vez más a los micrófonos de Cielos Abiertos. Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Arlington Baca, soy miembro de la Iglesia Cristiana Gracia y Amor en Bogotá, una iglesia bautista reformada, salvo por su gracia hace ya unos 18 años quizás, y pues sirvo en la enseñanza, también en la música, en la iglesia, y me gusta estudiar la palabra de Dios, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, muy bien, pues muchísimas gracias entonces por aceptar una vez más este tiempo aquí con nosotros, y vamos a continuar con la escatología. En esta oportunidad vamos a abordar el tema de las 70 semanas de Daniel, 70 semanas de Daniel. Y lo primero que tendríamos que mirar de las 70 semanas de Daniel sería ese contexto para que, por supuesto, tanto los escuchas como los que van a volver a ver este video, pues puedan tener una referencia realmente de lo que se trata estas 70 semanas de Daniel. Muy bien, pues yo creo que debemos comenzar simplemente leyendo el texto propiamente de la profecía y luego vamos a ver el contexto. El texto propiamente de esta profecía es una profecía muy importante para la escatología. Es una profecía que, dependiendo de su interpretación, se va a entender el resto de la escatología, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Es muy importante. Y por eso me parece que es primordial estudiarla antes de estudiar otros temas más allá, porque
mucho de lo que se va a entender en otros temas más adelante, como el estudio de Apocalipsis de Mateo 24 o las escuelas del milenio, dependen mucho, fundamentalmente, de esta profecía. Esta profecía básicamente está en 4 versículos que están en Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. Y los voy a leer. Estoy leyendo la versión Reina Valera 1960. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. De manera que este es el texto de la profecía. Es importante recordar entonces a la audiencia que para poder entender un texto tenemos que estudiar el contexto. ¿Y qué es el contexto? El contexto es todo aquello que se encuentra antes y después de un texto. Tenemos que saber en qué lugar de la profecía o del escrito, lo que sea, se encuentra un texto para no sacarlo de su contexto y, como dice el dicho, convertirlo en un pretexto. Y entonces, para entender esta profecía tenemos que ir desde el versículo 1 del capítulo 9 de Daniel. Cuando uno observa este capítulo y lo lee antes de llegar a esta profecía, vemos que la profecía se da como una respuesta de Dios a una oración que hace Daniel. Pero, ¿por qué está orando Daniel? Bueno, leemos en el versículo 2, en el capítulo 9, dice: en el año primero de su reinado, está hablando de Darío, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Si uno va al libro de Jeremías y estudia la historia de lo que está sucediendo aquí, Jeremías profetiza que el pueblo de Israel iba a estar cautivo en Babilonia por 70 años por causa de su pecado. Efectivamente, Nabucodonosor llega y destruye la ciudad y se lleva cautivo al rey, al pueblo, y están en el exilio por 70 años. Daniel ya estaba en un momento en el que estaba a punto de terminar ese tiempo. Estaba ya en Babilonia y se había dado cuenta de que estaba próximamente a culminar este periodo que había profetizado Jeremías. Y entonces Daniel eleva una oración. Por ejemplo, leemos en Daniel 9:4. Dice: y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Y aquí es importante que tengan en su mente esta palabra
pacto, que guardas el pacto. Más adelante vamos a ver por qué es importante esa palabra. Y entonces Daniel comienza a partir de ahí una oración en la que se ve principalmente varias peticiones. Podemos ver que en primer lugar que le pide a Dios que recuerde sus promesas, la promesa de que Israel era su pueblo y de que los iba a libertar. En segundo lugar, Daniel pedía liberación de esclavitud, quería que volvieran otra vez a ser libres, volvieran a la tierra. Y en tercer lugar, Daniel pide que Dios aparte su ira de Israel. Entonces hay esas tres peticiones: que recuerde sus promesas, una liberación de esclavitud y que Dios aparte su ira. Y por supuesto la profecía de las 70 semanas es la respuesta a estas peticiones. Ahora, volviendo un momentico al versículo 2, vemos que el tiempo son 70 años. Y es interesante que sea 70 años porque se dice, por ejemplo, en Crónicas, que en estos 70 años descansó la tierra. Y es que 70 años es 10 por 7. Y ustedes recordarán en Levítico 25 que Dios manda guardar cada 7 años un año que se considera sabático, donde no debían sembrar y debían hacer descansar la tierra. El pueblo de Israel era un pueblo rebelde y no había hecho cumplir la ley, por supuesto. La tierra no había descansado, y entonces esta profecía de Jeremías está dada en unos términos como si Dios guardaría 10 veces el año sabático. 10 por 7, 70. 10 veces el año sabático. Y de esa manera descansó la tierra. Pero cuando llegamos a Daniel y vemos que hay una profecía de 70 semanas. 70 semanas. ¿Y qué es 70 semanas? Bueno, 70 por 7. El término semana significa como, podemos, el equivalente a nosotros a septena. Así como para decir 12 decimos docena, para ellos para decir una septena o 7 decían semana. Y la profecía de Daniel está en términos de 70 semanas. Y hay algo muy interesante que, por un lado, lo que vemos también en Levítico 26, por ejemplo, es que las maldiciones siempre están dadas como 7 veces más. Hay 4 veces en Levítico que dice Dios a Israel: y los castigaré 7 veces. 7 veces. Entonces, si los había llevado en exilio 70 años, pues la maldición sería 70 veces 7. Estamos hablando de números, ¿verdad? Pero ese número también es muy importante. Cuando uno ve 70 por 7, son 490. Si estamos pensando en la profecía de Jeremías, estamos hablando de años. Y quizás por eso cuando hablamos de las 70 semanas estamos hablando de 70 7 de años, 70 semanas de años, que vendría a ser lo equivalente a 490 años. Y 490 años es lo mismo que decir 7 por 7 por 10, o sea 49 por 10. ¿Y por qué estoy resaltando esto? Porque habíamos visto que la profecía de Jeremías parece retomar el
texto de Levítico en donde Dios ordena guardar el año sabático y Dios como que lo guardará 10 veces el año sabático. Y cuando uno lee el texto después de que en Levítico 25, después de que Dios habla de que hay que guardar el año sabático, les ordena guardar el año del jubileo. Y el año del jubileo es guardar, contar 7 semanas de años, 49 años, y al siguiente año es el año del jubileo. Entonces pareciera que Daniel estuviera siguiendo ese orden que está allá en Levítico. Primero, los 10 veces que Dios guarda el año sabático. Y ahora pareciera como si en esta profecía 10 veces guardaría Dios el año del jubileo. Es muy interesante de dónde vienen esos números. Espero no haberlos confundido hasta ahora. Es simplemente una parte del contexto histórico de esta profecía. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario sobre esto. No, particularmente no. Pensaría que podríamos seguir avanzando y dentro de ese avance lo que podríamos mirar sería las posturas, las escuelas en el campo de esa interpretación, porque sin duda hay posturas, hay escuelas que han hecho referencia a esa interpretación específicamente de las 70 semanas de Daniel allí en el capítulo 9. Así es, como veíamos cuando hablamos acerca de la historia de la interpretación de Apocalipsis y tocamos un poquito acerca de Daniel, no todos los cristianos han entendido exactamente lo mismo, no solamente de Apocalipsis, no solamente de el milenio, sino también acerca de esta profecía. De manera que han habido varias escuelas de interpretación. Y por lo menos podemos hablar de 4 escuelas de interpretación. Voy a nombrarlas simplemente como para dar el panorama, pero simplemente ya veremos que nos vamos a enfocar en 2. Una escuela de interpretación es la que se conoce como simbólica. En resumen, trata los términos de esta profecía como símbolos. A veces son símbolos de la iglesia, a veces son símbolos, los números entre la primera y segunda venida de Cristo, etc. Entonces, esa es una forma que muchos han visto esta profecía. No la ven tanto como un cronograma de eventos, sino como más bien como un poema teológico, más bien así, de ese sentido, como lo que importa es una verdad que está ahí y no tanto ver eventos históricos. Otra postura se conoce como la histórico-crítica. Se llama así histórico porque la ve cumplida en el pasado, o sea, ya en la historia, y crítica porque pertenece a algo que se conoce como la alta crítica. Y la alta crítica es básicamente un acercamiento a la Biblia en la cual se trata de interpretar todo de una forma muy racional. Y al interpretar la Biblia de una manera supremamente racional, muchos empezaron a negar, y esto hablando del siglo XIX y siglo XX y XXI, todo lo sobrenatural en la Biblia. Si se niega lo sobrenatural en la Biblia, pues ya no hay profecía, porque la profecía es algo sobrenatural. ¿Cómo vamos a conocer el futuro de una manera natural, verdad? Entonces la crítica parte más bien de que Daniel fue escrito no como una profecía de eventos futuros, sino que fue escrito después de que se cumplió. Entonces muchos creen que esta profecía se cumplió en el tiempo de Antíoco. Antíoco fue un rey en el tiempo del Imperio griego, que fue más adelante del cautiverio, por supuesto.
y él profanó el templo, hizo ciertas cosas. Y entonces los de esta escuela dicen, bueno, Daniel en realidad no fue un personaje histórico, sino es como un seudónimo que escribe la historia de Israel en términos como si fuera una profecía, pero lo que hace es copiar la historia que ya vivieron. Entonces de esa manera niegan ese carácter profético, sobrenatural. Estos dos enfoques, tanto el simbólico como el histórico crítico, pues debemos desecharlos porque sabemos que la Biblia no fue traída por voluntad de hombre humana, sino fue inspirada por el Espíritu Santo y es algo sobrenatural. A Dios no le queda nada difícil. Por supuesto, ver el futuro tampoco es algo difícil para Dios. Es algo que de hecho Dios hace todo el tiempo con sus profetas. Por lo tanto, nos vamos a enfocar en otras dos escuelas que han sido las más importantes hasta este momento. Una es la futurista dispensacional y la otra la histórico-mesiánica. Y ya hablaremos un poquito más de eso. Pero antes de eso, quiero que veamos un momento cómo se divide la profecía de las 70 semanas. Y aquellos que la han leído y nosotros la leímos, nos dimos cuenta que hay una triple división de las semanas. Por ejemplo, en el versículo 25 se dice, sabe pues entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. 7 más 62 es 69. Y el versículo 27 dice, y por otra semana. Ahí completan las 70. Entonces, la profecía se divide en 3. Primero hay una sección de 7 semanas. Y básicamente esa división existe porque ahí es cuando se concluye la restauración de la ciudad. Después viene un periodo más largo de 62 semanas. Y concluye con la aparición del Mesías, porque dice hasta Mesías príncipe. Y después de eso viene la última semana, 7, 62 y 1. Bien, ya teniendo esto en cuenta, entonces miremos las dos escuelas que nos faltan hablar, que son las más conocidas. En primer lugar, la escuela futurista dispensacional. En la anterior ocasión hablábamos y tratando de responder la pregunta, ¿es Israel el reloj profético de Dios? Y nos enfocamos principalmente en la relación entre Israel y la iglesia. Nos dimos cuenta de que hay una continuidad de Israel en la iglesia como pueblo de Dios y que hay una unidad desde el pueblo del Antiguo Testamento hasta el pueblo del Nuevo Testamento. La escuela futurista dispensacional de las semanas de Daniel toma en cuenta en primer lugar esa separación entre Israel y la iglesia, que nosotros creemos como cristianos reformados que no es correcta, que existe más bien una unidad. Bueno, el futurismo dispensacional cree eso, por un lado esa distinción entre Israel y la iglesia, pero también se llama futurista porque considera que la semana 70 de Daniel pertenece al futuro, que todavía no se ha cumplido hasta el día de hoy, año 2019, sino que todavía falta por cumplirse esta semana y por eso se llama así, futurista dispensacional. ¿Y cuál es el esquema de esta escuela? Bueno, las semanas comienzan con un decreto para reconstruir Jerusalén. Y a partir de ese momento hay 7 semanas que son 49 años. Se toma una semana por año. Semanas de años, perdón. 7 semanas, o sea 49 años. Cuando termina ese tiempo, Jerusalén se reconstruye completamente. A partir de ese momento comienzan 62 semanas que son 434 años.
Esto corresponde aproximadamente con el periodo de lo que se llama los años de silencio. Es decir, el último profeta que profetizó en el Antiguo Testamento fue Malaquías. Y eso fue más o menos 400 años antes de Cristo. Entonces, este periodo de las 62 semanas coincide con estos años de silencio. Y después entonces nace Cristo y las 62 semanas para esta escuela futurista dispensacional culmina con la entrada triunfal en Jerusalén. Entonces ahí termina estas semanas. Y a partir de ahí comienza lo que se entiende como un paréntesis, que viene a ser el versículo 26. Entonces, para el futurista dispensacional, lo que dice el versículo 26, y después de las semanas, de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, y luego habla la destrucción del santuario, ya no hace parte de la semana 62, de las 69 semanas, perdón, de estas, sino que es después. Pero creen que el texto sigue un orden cronológico y que el versículo 27 viene a ser la semana 70, que es futura. Por lo tanto, lo que está en el versículo 26 no está ni en la semana 69, en las primeras 69, ni en la semana 70, sino como un paréntesis entre ambos lapsos, entre ambos periodos de la semana. Así lo ve. Y entonces ahí ve el periodo de la iglesia. El periodo de la iglesia, que lo entienden muchos como un paréntesis que es la era de la iglesia. ¿Y cuándo comienza la iglesia? Bueno, comienza ya sea en la muerte de Cristo o en Pentecostés, y va hasta el arrebatamiento. Y se necesita que la iglesia ya no esté, porque si creen que Israel y la iglesia son pueblos separados, entonces creen que esta profecía es solamente para Israel. Por lo tanto, lo que viene a hablar el versículo 27, como es algo para Israel, la iglesia ya no tiene que estar. Y por eso es que creen que primero tiene que suceder el rapto de la iglesia para poderse cumplir la semana 70. La semana 70. Y esta semana 70 dice, versículo 27, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso es interpretado como el anticristo haciendo un pacto con Israel. ¿De dónde toman que es el anticristo? Bueno, lo toman de que al final del 26 se dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ese príncipe se asocia normalmente con el anticristo y hace un pacto con Israel. Muchos creen que se trata de un pacto de paz en donde finalmente judíos, musulmanes tendrán algún pacto para que puedan construir un tercer templo, en donde dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Si hay un sacrificio y la ofrenda, entonces están suponiendo que va a haber un futuro templo, que eso es lo que permite por la mitad de una semana el anticristo a los judíos ministrar en el templo. Y luego el hecho de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda se entiende como el quebrantamiento de ese pacto que hizo el anticristo. La semana 70 viene entonces a ser 7 años de tribulación. Algunos lo dividen en tribulación y gran tribulación, los primeros 3 años y medio y los otros 3 años y medio. Otros lo ven simplemente como una gran tribulación estos 7 años. ¿Y cómo culmina finalmente esta semana? Culmina con la segunda venida de Cristo. Y después inicia el reino milenial. Básicamente esto es lo que entiende el futurismo dispensacional. Y si usted nos está escuchando, es muy probablemente que si ha estudiado esta profecía o si ha escuchado algún sermón sobre esto es lo que le han enseñado, la escuela futurista dispensacional. Pero no todos los cristianos han entendido lo mismo acerca de esto.
Y voy a hablarles acerca de otra escuela llamada histórico-mesiánica. Escuela histórico-mesiánica. Y cuando yo hablaba acerca de la historia de la interpretación de Apocalipsis, toqué un poquito acerca de las semanas de Daniel. Los padres de la iglesia se conocen aquellos hombres de Dios que Dios usó en el principio, los primeros 3 siglos, digamos, del cristianismo. Ellos casi no se metieron con este tema, pero de ellos por lo menos se puede decir que al menos unos 11 escribieron sobre esto. De esos 11, tan solo 3 creían que la semana 70 era futura. 8 creían que ya se había cumplido. Y de esto se trata la escuela histórico-mesiánica. Se llama histórico porque se ve como ya cumplida en la historia, o sea, ya es un tema histórico, pero mesiánica porque la cumplió el Mesías Jesucristo. Había hablado brevemente de la histórico-crítica, pero ellos creen que eso se cumplió por lo menos en el 165 a.C., que en el tiempo de Antíoco, ¿verdad? En cambio, la histórica mesiánica sí cree que se trata de una genuina profecía y que la cumplió el Mesías. La cumplió el Mesías, tanto en su vida, en su muerte. Y bueno, ya veremos entonces. Ahora vamos a ver el esquema. ¿Qué es lo que entiende la escuela histórico-mesiánica de la profecía? En primer lugar, comienza la profecía con el decreto de la reconstrucción de Jerusalén. Esto es similar a la futurista dispensacional. Hay 7 semanas de años, o sea 49 años, y se reconstruye Jerusalén. Ahí estamos igual. Y después comienzan las 62 semanas, 434 años. El periodo de silencio, ¿verdad? Y luego viene el tiempo en el que nace Cristo. Y aquí ya comienza entonces la primera diferencia con el futurismo dispensacional. Para el dispensacionalismo, las 69 semanas culminan con la entrada triunfal de Jerusalén. Para la escuela histórico-mesiánica culminan es con el bautismo de Jesús. Entonces esa es una primera diferencia. Más adelante vamos a profundizar un poco en esto. El texto simplemente dice hasta Mesías príncipe. Entonces algunos, los futuristas, dicen este Mesías príncipe es la entrada triunfal en Jerusalén cuando lo aclaman como rey. Pero otros lo entienden como el bautismo de Jesús, cuando él inicia su ministerio. Bueno, a partir de ese punto comienza directamente la semana 70 para la histórico-mesiánica. Y entonces entiende el versículo 26 como la semana 70. Entonces básicamente hay que entender esto. La primera parte del 26 es la primera parte de la semana 70. La segunda parte del 26, la segunda parte de la semana 70. Y luego el versículo 27 otra vez es la primera parte de la semana 70. Es decir, la primera parte del 26 y del 27 está hablando del mismo periodo de tiempo. Y la segunda parte del 26 y del 27 está hablando de la segunda parte. Esa es una diferencia con el dispensacionalismo, que ve el versículo 26 como un paréntesis. Y entonces, el bautismo de Jesús da inicio a la semana 70. Y aproximadamente unos 3 años y medio, o sea, la mitad de esta semana, muere Cristo. Dice, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, en el 26. Y eso coincide, para este sistema, con la confirmación del pacto con muchos. Y con el hecho de que cuando muere Cristo se pone fin al sistema judío de sacrificios, y por esa razón se hace cesar el sacrificio y la ofrenda. Entonces aproximadamente 3 años y medio entre el bautismo de Jesús y la muerte de Cristo es la primera parte de la semana 70.
Entonces ya vayan notando la gran diferencia con el futurismo. El futurismo ve que todavía no se ha comenzado la semana 70, en cambio esta la ve como la parte principal de la obra de Cristo, su ministerio. En estos 7 años se confirma el pacto con muchos, se confirma el nuevo pacto con Israel, y después normalmente se entiende que la última parte de la semana 70 viene a ser, pues cuentan más o menos 3 años y medio desde la muerte de Cristo, y coincide ya sea con la muerte de Esteban o la conversión de Pablo. Entonces dicen, bueno, más o menos en esos 7 años hay como un ministerio exclusivo con Israel, en el que Cristo confirma su pacto con Israel. Y luego como consecuencia entonces viene la destrucción de Jerusalén y el templo en el año 70. Básicamente este es el esquema de la escuela histórico-mesiánica. Y es interesante saber lo siguiente, que mucho de esto lo creían los primeros padres de la iglesia, por lo menos 8, no de la forma, no idénticamente, pero más o menos así. Pero por lo menos en el tiempo de la Reforma, lo que es Calvino, Lutero, Melanchthon, los puritanos y más acá, también lo veían así, hasta la aparición del dispensacionalismo en el siglo XIX. O sea, ver la semana 70 como algo exclusivo del futuro realmente es algo reciente en la historia tanto del cristianismo como del mismo protestantismo. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta o comentario sobre estas escuelas de interpretación de las semanas de Daniel. Sí, hablemos un poco de esa escuela futurista dispensacionalista, y es a lo que se refiere como el tercer templo, a la construcción nuevamente del templo. Cuando observamos quizás algunas noticias de algunas agencias, pueden ser de orden evangélico, siempre se habla de que en Israel pues está trabajando esa iniciativa, y eso lo que hace es alertar a muchas personas que siguen precisamente este tipo de escuela. Entonces, la pregunta bajo esta característica es, ¿qué pasa con esa construcción o ese intento de allí del tercer templo en Israel? Bueno, debemos recordar que en la historia reciente, Israel en 1967 logró hacerse de Jerusalén. Y preguntaron al que era en ese entonces el jefe de Estado si iba a construir el templo. Y él dijo que no lo iba a hacer. Y dijo que no lo iba a hacer porque él creía que, como judío, quien iba a construir el templo era el Mesías. No lo tenían que construir ellos, sino el Mesías. Y bueno, cuando uno toma ciertos textos como Ezequiel o Zacarías, que se habla de una construcción de un templo, parece ser que es el Mesías el que lo iba a construir. Entonces, esto lo digo porque la gran mayoría de los judíos no creen que tienen que construir un templo. Quienes creen que hay que construir un templo es una minoría de, digamos, judíos un poco más radicales, más llamados así ortodoxos. Y tienen su fundación el templo, ¿no? Tienen todas ya muchas de las cosas, los vestidos, la indumentaria que hay en el templo ya está ahí, está a modo de museo, pero también ellos buscan la construcción del templo. Obviamente la gran dificultad es que en el lugar del templo pues hoy en día hay una mezquita, entonces que es el tercer lugar más sagrado para el mundo islámico. Entonces eso es un gran problema. Pero vamos a suponer que aún así llegaran a construir un templo. Yo no creo que eso sea el cumplimiento de ninguna profecía bíblica por muchas razones. La principal es que Jesucristo ya hizo un sacrificio perfecto
uno lee el libro de Hebreos y hay un mejor sacrificio, hay un mejor sacerdocio, y no en un templo de manos, sino en el cielo mismo. Ese es el argumento del libro de Hebreos. Por lo tanto, no es necesario volver a lo que eran las sombras, a lo que era un templo físico, cuando hay un pacto mejor, un mejor sacerdocio, un mejor sacrificio y un mejor templo, mediado por Jesucristo mismo. Esto da para hablar muchísimo más, pero inicialmente esa sería mi respuesta breve. Ok, y también otra respuesta que va combinada con las dos últimas escuelas de interpretación, ¿no? La histórica mesiánica que hemos hecho referencia y también la futurista dispensacionalista. Y es con respecto a lo que sucedió con la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo, cómo se la ven ahí específicamente la destrucción de Jerusalén sobre también la destrucción del templo, ¿no? Cuando precisamente pues el Imperio Romano pues ataca allí a Jerusalén. Bueno, para la futurista dispensacional, la destrucción de Jerusalén y el templo hace parte también de ese paréntesis. El paréntesis comienza desde que termina la semana 69, la entrada triunfal a Jerusalén, y como va en toda la era de la iglesia hasta el rapto. Entonces la destrucción está dentro de ese paréntesis. Y para la histórica o mesiánica, principalmente lo ve como una consecuencia de las semanas. No, algunos no lo ven dentro de las semanas, es decir, ven que 3 años y medio después de la muerte de Cristo está como la muerte de Esteban o la conversión de Pablo, que es como un hito en la historia donde comienza ahora el cristianismo a llevarse no exclusivamente a Israel, sino más allá. Entonces lo ven como una consecuencia de eso. Pero veremos, y bueno, hoy no vamos a alcanzar a eso, pero veremos más en detalle cómo ven el final de la semana 70, porque algunos sí lo ven como parte de la semana 70 de Daniel, como la última parte, la destrucción de Jerusalén. Y quiero aprovechar dos cosas. La primera, para poder saludar a personas que están en sintonía en estos momentos. Aprovecho para saludarlas: a Gloria Gómez, a Giancarlos Pérez, a Cristian que está desde Chile. Ellos están en estos momentos siguiendo la emisión a través de Facebook Live. Allí también nos pueden ver en estos momentos, es una transmisión en vivo, y por supuesto también participar con estas inquietudes. Y de igual forma nos están saludando aquí José Barrera, nos dice que muy buena la explicación que se está dando. También saludamos a Abner Pérez, que él se encuentra en Panamá. En Panamá también, muchísimas gracias. Lo mismo que a José Pérez en México, Ricardo en Neiva. Son personas que nos están saludando y por supuesto están atentos de este tema. Algo adicional frente a estas escuelas de interpretación es que tú nos hacías referencia que la futurista dispensacional va enfocada realmente a la línea dispensacionalista, o sea que es algo nuevo, ¿sí? Esa escuela relativamente es nueva. Como tal, sí, como tal es nueva. Bueno, digamos que en el siglo XVI habíamos visto que los católicos querían enfrentar al protestantismo esa idea de que el papado era el anticristo y la gran ramera era el catolicismo, y lo enfrentaron entre otras formas con interpretar Apocalipsis de una forma futurista. En esa forma de interpretación ya estaba la idea de que la semana 70 por lo menos era futura. Ahí ya estaba un poco esa idea, que fue desarrollada más adelante por los dispensacionalistas. Es decir, esa idea puede nacer, digamos, en el siglo XVI, pero viene a entrar ya en forma como lo conocemos ahora, es desde el siglo XIX.
1830 para acá. Ok, bueno, entonces, no sé si después de tener estas escuelas de interpretación podríamos mirar los objetivos. Esa es una muy buena pregunta y tenemos que pensar, bueno, ¿cuál es el tema central de las 70 semanas? ¿Cuál es el tema central de las 70 semanas? Y yo sé que a muchos les han enseñado que el tema central de las 70 semanas es Israel y cómo Dios trata con Israel. Pero yo quiero mostrarles, y es mi objetivo, mi meta, que el tema central de las 70 semanas no es Israel, sino es el Mesías, es Jesucristo. Jesucristo es el centro de esta profecía. Israel es tan solo un vehículo para que Jesucristo hiciera su obra. Y podemos verlo en cuatro encabezados que vienen a mostrar cuál es el tema central de las 70 semanas. En primer lugar, esta profecía nos habla acerca del tiempo de la aparición del Mesías. El tiempo de la aparición del Mesías. Eso es algo, o sea, es algo asombroso. Cualquiera que se ponga a pensar que Dios había profetizado el tiempo exacto de la aparición del Mesías. En segundo lugar, la obra que llevaría a cabo el Mesías. Esta profecía nos habla de la obra del Mesías, del tiempo y de la obra. En tercer lugar, nos habla acerca del rechazo del Mesías por Israel. Y en cuarto lugar, las consecuencias que vendrían sobre Israel por rechazar a su Mesías. Entonces noten que el tema central de las 70 semanas no es Israel, es el Mesías. Dice en Apocalipsis 19:10, adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El centro de la profecía es Jesucristo. ¿Quieres interpretar correctamente la profecía? Mira a Jesucristo. Jesucristo es el tema fundamental de toda la profecía. Y tristemente para muchos evangélicos, Israel ha venido a ser casi, y digo para algunos, no para todos, afortunadamente, pero ha venido a ser casi como la Virgen María para los católicos. Es decir, alguien que es venerada, que es alabada por Dios, sí es verdad. Israel también era un pueblo especial, el especial tesoro de Dios, pero eran tan solo un vehículo. La Virgen María e Israel tan solo fueron un vehículo. ¿Para qué? Para que viniera Jesucristo. Entonces, esto es algo que me parece muy importante rescatar. Es Jesucristo el centro de esta profecía, y así como vamos a ver en todos los textos, en todas las profecías, es el Mesías Jesucristo el centro. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta para interpretar correctamente esta profecía. Pero entonces, ¿cuáles son los objetivos que vemos aquí en este texto de Daniel 9, en la profecía de las 70 semanas? Y básicamente es lo que vamos a estar en estos minutos en el versículo 24. En el versículo 24 encontramos seis objetivos de esta profecía. El primero es poner fin a la transgresión, el segundo terminar con el pecado, el tercero expiar la iniquidad. Y estos tres primeros los vamos a llamar objetivos negativos, porque están quitando algo, están quitando el pecado, transgresión, iniquidad. Y luego vienen otros tres objetivos, que es traer la justicia eterna, sellar la visión y la profecía, y ungir el Santísimo. Hay otros tres objetivos que los vamos a llamar positivos, porque traen o añaden algo. Bien, entonces veamos brevemente cada uno de los objetivos. El primero es poner fin a la transgresión. La palabra hebrea transgresión es peshá, que
puede traducirse como rebeldía, como transgresión o como prevaricación. Y deriva en un verbo que es pasha, que se traduce como transgredir. Involucra el quebrantamiento de las reglas religiosas o civiles. Y esto se habla muchas veces en cuanto a la infidelidad al pacto por Israel. Recuerdan que había subrayado esa palabra ya en el versículo 4 del capítulo 9. Tú que guardas el pacto. Bueno, Jesucristo vendría a poner fin a la transgresión, a esa infidelidad al pacto por Israel. Pero aquí aparece con un artículo. Cuando aparece algo con un artículo, está delimitándolo como algo específico. Y parece hablar de una situación específica que puede ser la apostasía de Israel o la rebelión al pacto de Dios. Esa palabra la encontramos en el Antiguo Testamento en textos como en Ezequiel 2:3 que dice: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Y lo que noten que ahí la palabra fundamental es rebeldía. Entonces, poner fin a la rebeldía. El segundo objetivo es terminar con el pecado. Terminar con el pecado. Puede ser traducido eso como sellar los pecados, sellar el pecado o cancelar el pecado. La palabra sellar en el hebreo es hatam y puede tener tres significados. El primero es autenticar un documento, o sea, darle valor o certificar su autenticidad. El segundo es dar por concluido alguna cosa, porque ya no hay nada más que agregar. Y el tercero es asegurar, cerrar o clausurar mediante un sello. Eso es sellar. ¿Pero sellar qué? Sellar el pecado. Pecado viene de una palabra hebrea que es hatá, que indica una acción objetivamente errónea y contraria a la voluntad de Dios. Puede hablarse también de errar el blanco, equivocarse o no alcanzar la meta. La palabra está, por ejemplo, en Job 14:17 que dice: sellada está en un saco mi transgresión y tienes cubierta mi iniquidad. Entonces ahí la palabra subrayada es pecado, ¿no? Es decir, la idea del segundo objetivo es sellar el pecado culminándolo. Bueno, pasemos al tercer objetivo, que es expiar la iniquidad. También puede ser traducido esto como borrar la ofensa, obtener perdón por la maldad. La palabra y sus derivados pueden referirse a la acción de reconciliación dirigida primariamente hacia la ofrenda, la expiación, o hacia el ofendido, en cuyo caso sería el Señor. También viene de una palabra hebrea llamada kapar, que puede traducirse como hacer reconciliación mediante un rescate. Es decir, rescatar del pecado. Eso es expiar la iniquidad. Como dice el Salmo 32:1. Cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado cubierto. Bien, esos son los primeros tres objetivos de la profecía de Daniel. Y estos primeros tres objetivos se pueden considerar como negativos, es decir, tienen un único sentido de que quitan algo que se interpone entre Dios y el hombre. Es decir, la rebelión, el primer objetivo, el pecado, el segundo, y la iniquidad. Y aquí es importante ahora entonces mostrar cómo se cumplen estos objetivos en el Nuevo Testamento.
¿Qué dice el Nuevo Testamento acerca del cumplimiento de estos objetivos? Y lo que nos enseña el Nuevo Testamento es que Cristo el Mesías cumplió estos tres objetivos. Y miren mi centralidad en Jesucristo. Por un lado, Jesucristo cumplió estos tres objetivos llevando nuestros pecados en la cruz. Dice Mateo 1:21, dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire que es el mismo lenguaje de estos objetivos. O mire Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que quite, no dice poner fin al pecado, el que quita el pecado del mundo, ahí está muy claro. Por otro lado, Jesucristo también cumplió estos objetivos, poniendo fin a la rebeldía del pueblo apóstata de Israel. Y esa rebeldía fue puesta fin por un juicio que vino contra ellos en el 70, que es lo que leemos en la última parte del versículo 26 o del versículo 27, y que es algo que está profetizado por Cristo mismo en el Sermón del Monte de los Olivos, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21. No sé si hasta este punto hay alguna pregunta o comentario acerca de estos tres primeros objetivos de Daniel 9:24. Sin duda lo que estamos viendo allí en esta parte de esos objetivos, estamos viendo precisamente la centralidad en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la corta pregunta es, cuando nosotros vemos a Jesucristo en ese precisamente cumplimiento de lo que estamos viendo del versículo 24, definitivamente cuando vemos las profecías nos cambia la percepción que podríamos tener. Así es, el Nuevo Testamento ilumina estos textos y los ilumina mostrándonos a Jesucristo como aquel que pudo cumplir esto, el que pudo terminar la prevaricación, el que pudo poner fin al pecado y expiar la iniquidad. Suficientes textos hay en el Nuevo Testamento para probar esto. Y lamentablemente muchos, al desenfocarse de Jesucristo y enfocarse más en Israel, pierden de vista esta verdad. Y es una verdad muy importante. Pero bueno, pasemos finalmente a los últimos tres objetivos de la profecía de las 70 semanas. Y el cuarto objetivo es traer la justicia eterna. Traer la justicia eterna. Puede ser traducido esto también como instaurar justicia eterna, establecer justicia para siempre, traer una justicia perenne. Y aquí se une la idea de justicia con eternidad. Justicia en el hebreo es tzedek, justicia o rectitud. Y cuando habla de eterna es ad olam, eternidad. Es decir, presenta tanto la justicia como la eternidad provenientes de la voluntad de Dios. Hay un adjetivo en hebreo tzadik que es justo, recto, lo que no se aparta de la norma divina, eso es justo. Podemos encontrar en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Jeremías 23:6 lo siguiente: en sus días será salvo Judá, e Israel morará seguro, y este es su nombre por el cual será llamado el Señor, justicia nuestra. Esa idea ya estaba en la profecía en otros textos. Pero mire lo que dice el Nuevo Testamento, Romanos 10:4. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces pueden observar cómo Jesucristo vuelve a ser el centro de esta profecía. Pero entonces veamos un poco más acerca de cómo se cumple esto en el Nuevo Testamento. Cómo se trae la justicia eterna. En primer lugar, Cristo solamente puede ser llamado justicia de Dios. Cristo es el poseedor y el administrador de la justicia divina. Cristo además es reconocido como justo.
y Él puso la justicia al alcance de todos los hombres. Además, Dios manifiesta su justicia siendo fiel a su pacto. Y esta justicia se establece de dos maneras. Por un lado, protegiendo a su pueblo, es decir, Cristo como Salvador es justo. Pero también es justo cuando Dios aniquila a sus enemigos, o sea, como Señor. Y en el Nuevo Testamento la palabra justo, que es dikaios, y justicia, dikaiosune, se puede hablar de aquellos que hacen la voluntad de Dios. Un justo es alguien que hace la voluntad de Dios. Y podemos ver que Cristo cumple perfectamente esta descripción. Jesucristo es el que hace la voluntad de Dios. Y en el Nuevo Testamento vemos por lo menos tres clases de justicia. La justicia de la ley, por la cual nadie puede llegar a ser salvo porque nadie puede cumplirla. Por otro lado, la justicia de Dios en Cristo, que es lo que leímos en Romanos 10:4. Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Y esa es la base para la justicia del creyente por la fe. Entonces miren cómo el Nuevo Testamento habla mucho acerca de la justicia eterna, el cuarto objetivo. Veamos ahora el quinto objetivo, que es sellar la visión y la profecía. Puede ser traducido también para que se cumpla la visión y la profecía, o sellar la visión y al profeta. Y básicamente se trata esto de declarar auténticas y confiables las visiones y profecías del Antiguo Testamento. O sea, certificar su veracidad a través de su cumplimiento. Y por otro lado, la venida del Mesías constituye la revelación final de Dios, y de esta manera se sellará la visión y la profecía porque ya no son necesarias. Sellar, ya habíamos visto ese verbo, en hebreo es hatam, es por un lado declarar auténticas y confiables estas visiones y profecías. En Hebreos 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, antes había la profecía en muchos profetas, pero ahora que vino Cristo se sella la profecía, porque todas esas profecías sean confiables porque se cumplen en Él. Pero como Jesucristo habló, ya no es necesaria más revelación. Ahora algo muy importante, sellar la visión y la profecía no implica el cumplimiento total y final de todas las profecías. Y aquí ya hay una diferencia con el dispensacionalismo. Ellos creen que sellar la visión y la profecía es que se cumplan todas las profecías, pero el texto no implica eso. Lo único que implica es que se declaren como auténticas y confiables las visiones, porque se cumplen. ¿Y cómo se cumplen? Bueno, la autenticidad de la visión y la profecía se ha demostrado a través de su cumplimiento en Cristo. Hay un texto muy importante que es 2 de Corintios 1:20, dice: pues tantas como sean las promesas de Dios, en Él todas son sí. En Él todas son sí. Jesucristo es la revelación definitiva y autorizada de la voluntad, así como el plan del Padre para todos los hombres. Jesucristo se manifestó como profeta, y eso fue notorio tanto a los discípulos como al pueblo, incluso a los mismos fariseos lo reconocían como profeta. Y por supuesto, Jesucristo es la última palabra, porque Él tenía autoridad, porque dice el Nuevo Testamento que Cristo era mayor que el templo. Cristo era mayor que Jonás, mayor que Abraham, mayor que Moisés, mayor que Salomón, mayor que David. Entonces, en resumen, podemos afirmar que
La profecía y la visión están selladas, porque Jesucristo, Dios hombre, el ungido del Padre, que posee y administra el Espíritu Santo, es la revelación definitiva y autorizada de la voluntad, así como el plan del Padre para todos los hombres. Con Cristo culmina y se cierra la profecía. Ya no hay nada más que decir, porque todo está dicho y lo único que resta es la consumación final. Así se cumple esto. Y nos falta entonces la última, el último objetivo. Y como estamos viendo, es una profecía que tiene mucho que sacarle. Y en la próxima semana estaremos hablando, continuando y terminando. Vamos a esto, continuar, ¿no? Sí, claro. por supuesto. Pero entonces veremos lo último de el día de hoy, es el último objetivo, que es ungir el Santísimo. Ungir el Santo de los Santos se puede traducir, también se puede traducir como el Santísimo, como el lugar santísimo, o como, también esto se puede traducir como se consagre el Santísimo. La palabra ungir el Santísimo en el hebreo es Godesh Godasim. Y ese Santísimo o Santo de los Santos puede referirse al lugar santísimo del templo. Entonces, ahí es cuando lo toman, por ejemplo, el dispensacionalismo para decir que esto se trata de un futuro templo, ¿no? Pero este término, Godesh Godasim, también puede referirse a personas. Por ejemplo, en Levítico 27-28 se habla de los levitas como los santos, usa la misma expresión hebrea. O en 1 de Crónicas 23-13 se habla de Aarón con ese mismo término. Entonces no solamente se refiere al lugar santísimo. El acto de ungir, en hebreo mashach, que es de donde proviene Mesías o ungido, tenía un sentido religioso. El propósito de consagrar a un rey, a un sacerdote o a un profeta para el servicio de Dios a Israel. Entonces, cuando se habla de ungir, por ejemplo en 2 de Samuel 12:7 se habla de ungir a un rey. En Éxodo 29 del 5 al 7 se habla de ungir a un sacerdote. Y en Isaías 61:1 se habla de ungir a un profeta. Y noten que rey, sacerdote y profeta son los tres oficios de Jesucristo. Por lo tanto, ungir al Santísimo se trata de consagrar al Señor una persona o una cosa. Y en este caso creemos que se trata de consagrar al Señor al Mesías. ¿Y por qué decimos eso? Bueno, entonces, ¿cuál es el cumplimiento de esto en el Nuevo Testamento? En primer lugar, la profecía de Daniel nos habla que uno de los propósitos es sellar la visión y la profecía e ungir al Santo de los Santos. Esa profecía tuvo su gran cumplimiento en la unción por el Espíritu a Cristo, el verdadero profeta, sacerdote y rey, en su bautismo. En el bautismo Jesucristo fue ungido por el mismo Espíritu Santo como Rey verdadero, sacerdote verdadero, profeta verdadero. Ungir el Santo de los Santos, aunque podría referirse al templo físico, como lo dice el dispensacionalismo, en el Nuevo Testamento, Cristo es presentado como el verdadero templo, allá en Juan 2:19. Dice, destruid este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y está hablando de sí mismo, de su cuerpo. Y Jesucristo es ungido por el Espíritu Santo mismo cuando es bautizado. En Hechos 10:37-38 dice lo siguiente. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió, ahí está la palabra, con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo estuvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo,
porque Dios estaba con él. Y aquí sin duda nos muestra el cumplimiento de la profecía de Isaías 61 en la que dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a bandar a los quebrantados de corazón, publicar libertad a los cautivos y los presos dar apertura de la cárcel. Es importante recordar que no es la primera vez que se habla de que vendría un profeta. Por ejemplo, en Deuteronomio 18 dice: profetas les levantaré en medio de sus hermanos. Entonces en Isaías no es la primera vez que se habla que vendría un profeta. Pero el pasaje de Hechos que leímos nos habla de las obras que hizo el ungido de Dios. Y sin duda esto es una referencia al ministerio de Cristo. En Lucas 4:18 se ve la profecía de Isaías, que leímos en 61, cumplida en Cristo justo al iniciar su ministerio después de su bautismo. Y en Lucas 7:18 al 23 vemos en la respuesta de Cristo a los mensajeros de Juan el Bautista el cumplimiento de la misma profecía. Y esto, por supuesto, es algo posterior al bautismo. Por lo tanto, yo creo que hay muchas razones para creer que cuando se dice aquí, ungir al Santo de los Santos, se trata de la unción del Espíritu Santo a Jesucristo por el bautismo, en el momento en que Juan el Bautista lo bautizó, donde es consagrado como profeta, sacerdote y rey para hacer su obra. Esta yo creo que es, y miren que esta es una interpretación completamente cristocéntrica. Y entonces nos resta decir qué es lo que enseña aquí de estos 6 objetivos en una forma muy breve el dispensacionalismo. Y aquí tengo en mis manos, y lo muestro aquí a la audiencia, la teología sistemática de John MacArthur y Richard Mayhew, donde él sostiene la posición dispensacional. Y básicamente ellos ven que es una profecía centrada en Israel. Y los 3 primeros objetivos, que es terminar la prevaricación, poner fin al pecado y expiar la iniquidad, como ellos creen que la semana 69 culmina antes de la muerte del Mesías, y estos 3 objetivos los cumple el Mesías, pues es curioso que ellos ven que estos 3 objetivos no están dentro del plazo de la profecía, sino que están en el paréntesis. El paréntesis va desde la entrada triunfal de Jerusalén hasta el arrebatamiento. Entonces es muy interesante que ellos no ven, o sea, ellos ven, sí lo ven cumplido en Cristo, pero no lo ven dentro del plazo de la profecía, sino en ese paréntesis entre la semana 69 y la semana 70. Y además lo restringen únicamente a Israel, aunque Juan lo dice, lo ve como el Cordero que quita el pecado no solo de Israel, sino del mundo. Pero, ¿y qué pasa con los otros 3 objetivos, los últimos 3? Por ejemplo, traer la justicia perdurable, lo ven como cumplido en la justicia que va a haber en el reino milenial. Ahora, la semana 70 precede al reino milenial. Por lo tanto, si eso se va a cumplir en el milenio, resulta que tampoco se cumple dentro del plazo de las 70 semanas. Sellar la visión y la profecía para ellos es el cumplimiento de todas las profecías. Pero como la última profecía no es la semana 70, sino para ellos viene después el milenio y el juicio del trono blanco y los cielos nuevos y tierra nueva, entonces solamente hasta ahí se podría cumplir ese 5.º objetivo. Es decir, no se cumple en el plazo de las 70 semanas. Y la última, ungir el Santo de los Santos, ellos dicen, la única forma de interpretar eso es la consagración de un nuevo templo, ¿no? Pero vimos muchos argumentos para mostrar que eso no está hablando de un templo físico, sino de Jesucristo mismo. Ahora, ese templo, según el dispensacionalismo, va a ser también el que va a ser consagrado en el templo milenial, lo que habla Ezequiel 40 al 48. Por lo tanto, ninguno de los 6 objetivos el dispensacionalismo lo ve cumplido en el plazo de las 70 semanas. Todo lo ve o en el paréntesis o lo ve después de las 70 semanas.
Entonces pueden mirar que nuestra postura, la histórica mesiánica, la postura reformada, la postura que ha sido clásica por muchos cristianos, ven todo esto tanto cumplido en Jesucristo como en el plazo de las 70 semanas. Y en cambio, el dispensacionalismo no está centrado en Jesucristo, sino en Israel, y no lo ve en ese plazo. Entonces aquí hay unas grandes diferencias en estos objetivos. Pues muy interesante, y como el tema no se ha abordado en su totalidad, por supuesto vamos a tener una segunda parte. En esta situación final, en este segmento final, vamos a saludar a personas y vamos a compartir algunos comentarios también que han dejado aquí nuestros oyentes. Por ejemplo, José Barrera nos dice lo siguiente, frente al término de justicia: el término justicia eterna no es algo que esté ligado al tiempo cronos del hombre. Es donde los dispensacionalistas fallan, incluso afirmando que en la antigüedad las personas fueron salvas por cumplir la ley. Y es que la gracia es algo que se da después de la muerte de Cristo. Bueno, creo que es lo que me está mencionando ahí. Dice, pero vemos claramente que la gracia se hace evidente desde la misma caída del hombre. Ok, sí. Y nos comparte efectivamente que nuestro invitado también hizo mención de Lucas capítulo 4, versículos 16 al 21. Así que muchas gracias también por la participación, por los aportes sobre este tema tan interesante que son las 70 semanas de Daniel. También aprovechamos para saludar a oyentes que nos están escuchando allí desde la Florida, en los Estados Unidos. José Daniel Bonza está también en sintonía. Bueno, entonces, ¿qué nos queda? Nos queda, por supuesto, hacer una invitación para nuestros oyentes para que la próxima semana tengamos la segunda parte de las 70 semanas de Daniel, ¿no? Segunda parte, donde, ¿qué puntos podríamos abordar? Sí, muchas gracias. Pues la invitación es a que lean el texto nuevamente. Son 4 versículos, Daniel 9, 24 al 27. Y lo que vamos ahora es a exponer propiamente la profecía, es decir, cómo vemos que se va cumpliendo, principalmente ahora desde el 25 al 27. Hoy estuvimos principalmente versículo 24 y contexto y estas cosas. Ahora vamos a ver entonces propiamente cómo se va cumpliendo esa profecía, qué dicen algunos, qué dicen a otros, por qué algunos están equivocados o en qué están acertados. Y espero que puedan haber más preguntas y sobre todo si vienen de este contexto dispensacional futurista, por supuesto estamos a la orden para responder todas esas preguntas. Bueno, muy bien, pues hemos llegado al final de este espacio. Hablemos de la Biblia, el tema escatología, 70 semanas de Daniel, que tendrá una continuación la próxima semana. Así que esa es la invitación a nuestro invitado, por supuesto, Arlington Baca. Muchísimas gracias a él por disponer de este tiempo para poder compartir con los oyentes, con la familia de Cielos Abiertos, turradio.com. Por el momento no es nada más, la invitación es para que permanezcas en sintonía de Cielos Abiertos, turradio.com. Somos www.cielosabiertosturradio.com, una emisora que cubre tu vida las 24 horas del día. Cielosabiertosturradio.com. Cielos